Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bienvenidos a este segmento de los martes en la mañana, a las 9 de la mañana, para la liturgia de las horas, ¿verdad? A mí me gustaría que tuviéramos alguna manera de ver si en realidad cuánta gente estamos llegando con este programa y que nos manden sus sugerencias para ver qué podemos cambiar para mejorar su experiencia con la liturgia de las horas, para que también pues ustedes vayan aprendiendo un poco más acerca de la liturgia de las horas y la vayan practicando y la vayan haciendo parte de su vida diaria, ¿verdad? Así es que ojalá pues de que de alguna manera nos hicieran llegar sus comentarios pues para poder nosotros ir mejorando, ir cambiando para mejorar esa experiencia de cada uno de ustedes. Déjeme le digo, diácono, que yo le estoy agarrando sabor y amor a la liturgia de las horas. Rezo las laudes y las vísperas. Como trabajo en la tarde, a veces llego bien cansado y llego nomás a dormir. Pero voy a hacer ese pequeño sacrificio también de rezar las completas en la noche. Más que a las vísperas yo las rezo a las 10 y media, ¿está bien? ¿A qué horas la reza la víspera? 10 y media de la mañana. No, muy temprano para las vísperas. La víspera debe de ser ahí por eso de las 5 o 6 de la tarde. Oh, ok, entonces la tercia son las que debo de rezar. La tercia, fíjese, Okay. La tercia es a las 9 de la mañana, la sexta a las 12 y la nona a las 3 de la tarde. Oh, ok. Gracias, diácono. ¿Verdad? También mientras se siguen uniendo pues los que se van a unir, hoy día celebramos, digamos, la memoria de uno de los doctores de la iglesia, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, y me gustaría leerles un poquito de San Juan de la Cruz para que vayamos aprendiendo también de lo que fue su vida y quién fue él. Dice: la vocación religiosa y la llamada al Carmelo fueron claras en la vida de San Juan. En ese siglo, Juan de Yepes Álvarez, hijo de una pareja pobre de la vieja Castilla, cerca de Ávila, ya al final de su formación, tenía 18 años y salía del colegio de los jesuitas de Medina del Campo, donde había estudiado ciencias humanas, retórica y lenguas clásicas. Era el año 1563. Fíjese lo interesante del año. Poquitos años antes había sido la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Y él, más o menos en esta época, para que lo pongamos en el contexto histórico. Enseguida se dio el encuentro con Teresa de Jesús. Por si no saben quién es Teresa de Jesús, es Santa Teresita de Ávila. ¿Verdad? Que ellos... Se frició, diácono. ¿Sí nos escucha? Bueno, mientras regrese el diácono, pues quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que están en sintonía de esta estación de radio. Es una alegría el poder estar acá detrás de estos micrófonos, compartiendo fueron muy con amigos. Ya regresó. Otra vez se nos volvió a frisar. Y le decía, es una gran alegría estar acá detrás de estos micrófonos. Ya, parece que ya regresó. Sí, parece que usted está teniendo problemas ahí
con el internet. Entonces es acá de nosotros, no es usted, ¿verdad? Sí, es probable porque aquí pues todo me sale bien y hace un ratito vi un rótulo que decía que tenía problemas con el internet, pero me viene de su página de Facebook. Ok. Ya se compuso también acá. A ver, ¿dónde nos quedamos con la historia de San Juan? Donde tiene su encuentro con Santa Teresita. Con Santa Teresita de Ávila. Ellos fueron muy amigos. Y dice que Juan la conoció de sacerdote y enseguida fue involucrado y fascinado por su plan de reforma del Carmelo, también en la rama masculina de la orden. Trabajaron juntos compartiendo ideales y propuestas y juntos lograron la inauguración de la primera casa de carmelitas descalzos en 1568 en Duruelo, en la provincia de Ávila. Fue en esa ocasión que, formando junto a otros la primera comunidad masculina reformada, San Juan adoptó el nuevo nombre de la Cruz, con el cual será enseguida conocido universalmente. Hacia finales de 1572, por pedido de Santa Teresa, Juan de la Cruz se hizo confesor y vicario del monasterio de la Encarnación de Ávila, donde la santa era priora. Pero no todo fue fácil. La adhesión a la reforma implicó al santo la encarcelación por diversos meses a causa de acusaciones injustas. Hasta en esa época no se salvaban los santos de que fueran acusados injustamente. Logró escapar de modo intrépido gracias a la ayuda de Santa Teresa. Después de haber recuperado las fuerzas, inició un largo camino de encargos hasta la muerte, después de una larga enfermedad y enormes sufrimientos. San Juan se despidió de sus hermanos mientras recitaba el oficio matutino, es decir, la oración que vamos a hacer, la oración de la mañana, en un convento cerca de Jaén, entre el 13 y 14 de diciembre de 1591. Sus últimas palabras fueron: hoy voy a cantar el oficio en el cielo. Sus restos fueron trasladados a Segovia. San Juan de la Cruz fue beatificado por el Papa Clemente X en 1675 y canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726. Fíjense qué interesante, ¿verdad? La época que le tocó vivir a él en los años 1500. Él probablemente nació casi al mismo tiempo que la Virgen de Guadalupe se aparecía en México, ¿verdad? Muy amigo de Santa Teresita de Ávila. Yo tuve la bendición de visitar España hace aproximadamente unos 10 años y con mi esposa estuvimos allí en Ávila, una ciudad muy hermosa por no solo por la forma como tiene una muralla que cubre toda la ciudad, sino que por su historia, pues, y esos dos santos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, que ambos vienen de ahí, de esa ciudad. Y ellos dos, pues, fueron muy amigos, así como San Francisco y Santa Clara, que fueron bien amigos, muy cercanos. Así pues fue San Juan de la Cruz y Santa Teresita de Ávila. Y ese, mis hermanos, es la historia de ellos, más bien de San Juan de la Cruz, que es el que celebramos hoy. Él fue obispo y doctor de la iglesia. La iglesia lo nombró doctor a él. ¿Alguna pregunta? Sí, diácono, yo tengo una duda. A él fue el que le preguntó Jesús, pídeme lo que quieras, y que él le contestó, en esta vida sufrir por ti. ¿Sí fue a él al que le hizo esa pregunta a Jesús? Desconozco, querido hermano, desconozco esa parte de la historia, así es que no le podría comentar. Yo le escuché de un predicador, pero se me olvidó el nombre. Sí. Y por eso le preguntaba que sí.
Y sí, a él había sido. Sé que fue un Juan, pero no sé cuál, porque hay Juan, hay es el San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, San Juan de la Cruz. Hay Hay bastantes. varios, Sí. ¿verdad? Gracias, diácono. Bueno, pues ya les compartí entonces aquí la página de donde vamos a hacer la liturgia de las horas. Hoy es día martes 14 de diciembre. Estamos en la tercera semana de Adviento y vamos a hacer las laudes. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ya nos volvimos a apreciar. Les pedimos una disculpa, estamos teniendo problemas con la internet. Diácono, disculpe, estamos teniendo problemas acá con internet, pero ya, sí. Sí, así parece, porque parece que el problema es ahí con ustedes, pues. Sí, sí es con nosotros. ¿Cree que vamos a poder seguir? Yo pienso que sí, diácono, yo pienso que sí. Solamente que si no podamos, usted puede, si no podemos rezar los laudes, a lo mejor usted puede compartirnos algo. ¿Qué le parece? Sí, sí, porque no sabemos pues cómo se nos va a estar cortando el internet y estas cosas así, pues entonces a lo mejor sí vamos a tener que compartir pues para no quedarnos con la liturgia de las horas a medias, pues. Sí, sí, yo pienso que es mejor, diácono. Bueno, ahora sí podemos así hacerlo así como preguntas y respuestas. Si alguien le pregunta a usted algo, usted le puede dar una respuesta, ¿verdad? Hagamos Sí, eso, mis hermanos, para que no nos vayamos a quedar a medio andar con la liturgia mientras los problemas técnicos pues se logran resolver. Los amigos de Facebook o de la radio, para que nos llamen pues para que podamos pues hacer preguntas y estar pues en la... Sí, pues ojalá así lo haces interactuando con la gente que está, está conectándose. Y si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pues que tengan toda la libertad de poder hacérsela. Sí, estoy viendo incluso que el número de personas en Facebook sube a 6, luego baja a 2. Sí. Mientras la gente se pregunta si pudiera seguir hablándonos un poco más acerca de San Juan Crisóstomo, ese gran místico de los grandes escritos que él escribió, que hoy en día todavía uno los puede leer, meditar, disfrutar. No sé si conozca usted alguno de los escritos de ese gran santo. Sí, ahorita lo estoy buscando acá para que nos pongamos aquí Sí, así para que la gente conozca un poco más la historia de este gran santo y a ver si eso nos motiva a nosotros a tratar o a buscar de leer la vida de los santos.
Sí, porque son un gran ejemplo para nosotros. Como la fíjense, vida de vamos a leer un poco acerca de la vida de pobreza, cómo era su infancia, cómo fue creciendo. Dice, déjeme lo muevo para este lado. Dice, Gonzalo de Yepes pertenecía a una buena familia de Toledo, pero como se casó con una joven de clase inferior, fue desheredado por sus padres y tuvo que ganarse la vida como tejedor de seda. A la muerte de Gonzalo, su esposa Catalina Álvarez quedó en la miseria con 3 hijos. Gitán, que era el menor, nació en Fontiveros, en Castilla la Vieja, en 1542. Asistió a una escuela de niños pobres en Medina del Campo y empezó a aprender el oficio de tejedor, pero como no tenía aptitudes, entró más tarde a trabajar como criado del director del hospital de Medina del Campo. Así pasó 7 años. Al mismo tiempo que continuaba sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba rudas mortificaciones corporales, es decir, sacrificios corporales que hacía él, ¿verdad? A los 21 años tomó el hábito en el convento de los Carmelitas de Medina del Campo. Su nombre de religión era Juan de Matías. Después de hacer la profesión, pidió y obtuvo permiso para observar la regla original del Carmelo, sin hacer uso de las mitigaciones, es decir, de los permisos para relajar un poco las reglas, que varios pontífices habían aprobado y eran entonces cosa común en todos los conventos. San Juan hubiese querido ser hermano lego, pero sus superiores no se lo permitieron. Tras haber hecho con éxito sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote en 1567. Las gracias que recibió con el sacerdocio le encendieron en deseos de mayor retiro, de suerte que llegó a pensar de ingresar en la Cartuja, decía por acá. Vamos a ver. Luego, donde conoce a Santa Teresa, dice. Santa Teresa fundaba por entonces los conventos de la rama reformada de las Carmelitas, cuando oyó hablar del hermano Juan en Medina del Campo. La santa se entrevistó con él, quedó admirada de su espíritu religioso y le dijo que Dios le llamaba a santificarse en la orden de Nuestra Señora del Carmen. También le refirió que el prior general le había dado permiso de fundar 2 conventos reformados para hombres y que él debía ser su primer instrumento en esa gran empresa. La reforma del Carmelo que lanzaron Santa Teresa y San Juan no fue con intención de cambiar la orden o modernizarla, sino más bien para restaurar y revitalizar su cometido original, el cual se había mitigado mucho. Es decir, entre ellos dos, trataron de restablecer la orden como era originalmente, ¿verdad? La orden de los carmelitas. Al mismo tiempo que lograron ser fieles a los orígenes, la santidad de estos reformadores infundió una nueva riqueza a los carmelitas, que ha sido recogida en sus escritos y en el ejemplo de sus vidas, y sigue siendo una gran riqueza de espiritualidad. Poco después se llevó a cabo la fundación del primer convento de carmelitas descalzos en una ruinosa casa de Duruelo. San Juan entró en aquel nuevo Belén con perfecto espíritu de sacrificio. Unos 2 meses después, en 28, y no es tanto, tomó el nombre de Juan de la Cruz. Fue una elección profética. A ver, no sé si tengo problemas de internet de nuevo. Es que se frisa y luego vuelve, se frisa y luego vuelve. Sí, estamos teniendo, pero ya regresó. Otra vez ya. Otra vez nos... Ok.
Ok. Tomó el nombre de Juan de la Cruz, dice. Fue una elección profética. Poco a poco se extendió la fama de ese oscuro convento, de suerte que Santa Teresa pudo fundar al poco tiempo otro en Pastrana y un tercero en Mansera, a donde trasladó a los frailes de Durelo. En 1570 se inauguró el convento de Alcalá, que era a la vez colegio de la universidad. San Juan fue nombrado rector. Con su ejemplo, fíjense que esto es tan importante para nosotros entender. Lo que dice aquí, miren, con su ejemplo, San Juan supo inspirar a los religiosos el espíritu de soledad, humildad y mortificación. Es decir, su ejemplo valía mucho más que lo que él pudiera decir, que lo que él pudiera enseñar. Eso es a lo que al final de la misa se nos envía al mundo a proclamar el evangelio con nuestro ejemplo. Y aquí nos está diciendo en la biografía de San Juan que él con su ejemplo inspiraba a la gente el espíritu de soledad, humildad y mortificación. Pero Dios, que quería purificar su corazón de toda debilidad y apego humano, le sometió a las más severas pruebas interiores y exteriores. Después de haber gozado de las delicias de la contemplación, San Juan se vio privado de toda devoción. Fíjese, hablemos un poquito de la contemplación. La contemplación es una manera de oración. Es una manera de oración en la que ya no existen palabras, no existe pensamientos, no existe nada más que una unión entre Dios y el contemplador. Decía San Juan de la Cruz, precisamente, decía que durante la contemplación es cuando el alma goza de la presencia de Dios y se enamora y está en perplejidad, disfrutando y admirando la hermosura de Dios. Y ahí no hace falta palabras, como les digo, no hace falta que uno haga oración, no hace falta, sino que es precisamente ese momento en que el alma del contemplador se une con Dios, se une con el Espíritu Santo. Y ahí es donde hay una conversación sin palabras, hay una conversación de espíritu a espíritu. Y San Juan de la Cruz era muy adepto a la contemplación. No todas las personas pueden llegar a la contemplación. Hay muchos que por mucho que se esfuerzan, no lo logran. Y San Juan de la Cruz era uno que a veces sin esfuerzo, donde él estuviera, cerraba los ojos y la gente sabía que él estaba en contemplación y no lo molestaban. Y pasaba buen largo tiempo sin moverse, sin comer y sin nada, porque él estaba precisamente en esa contemplación. Pero dice aquí que después de haber gozado de las delicias de la contemplación, San Juan se vio privado de toda devoción. A este periodo de sequedad espiritual se le añadieron la turbación, los escrúpulos y la repugnancia por los ejercicios espirituales. En tanto que el demonio le atacaba con violentas tentaciones, los hombres le perseguían con calumnias. Es decir, él fue sujeto a tentaciones. El demonio empezó a trabajar en él porque al demonio no le conviene cuando una persona se encuentra cerca de Dios. Hermanos, yo les aseguro, usted decida tomar en serio el camino del Señor y le van a venir las tentaciones, le van a venir las sequedades espirituales, le van a venir todo lo que el demonio quiere que usted experimente porque lo quiere alejar de donde usted va en ese camino. Por eso es bien importante no dejar el camino a pesar de las tentaciones, a pesar de lo que uno puede experimentar.
Por eso, mis hermanos, no nos preocupemos tanto de que yo soy tan pecador que ya no tengo perdón de Dios. Claro que sí tiene perdón de Dios. Decía un santo, y no recuerdo el nombre ahorita, que no importa cuántas veces caemos, con tal de que siempre nos levantemos una vez más, con tal de que siempre regresemos al camino una vez más de las que nos hemos caído. Eso nos va a llevar al camino. Ninguno de los santos estuvo libre de tentación, ninguno de los santos estuvo libre de pecados, ninguno de los santos, pero ellos supieron de la misericordia del Señor, de la misericordia que solo viene de Dios. Y a San Juan, de nuevo, no solo lo atacaba el demonio con tentaciones, sino también lo perseguían los hombres con calumnias, ¿verdad? Lo calumniaban. Y hay veces que eso es tan duro, mis hermanos, es tan duro. Si yo a veces con lo poquito que experimento de esas, de cuando uno lo acusan de cosas y con el poquito que uno experimenta en lo que yo hago, a veces dan ganas de colgar los guantes y decir, ¿para qué sigo en esto? Y cuando uno mira el ejemplo de santos como San Juan, dice uno, no, en realidad vale la pena continuar en el camino del Señor, a pesar de todas esas pruebas. Y sigue diciendo acá, la prueba más terrible fue sin duda la de los escrúpulos y la desolación interior, que el mismo santo describe como la noche oscura del alma. Imagínense que para que él haya sentido que su alma atravesaba una noche oscura, él sentía repudio por ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque el demonio estaba trabajando para que él se apartara de las cosas de Dios. A esto siguió un periodo todavía más penoso de oscuridad, sufrimiento espiritual y tentaciones, de suerte que San Juan se sentía como abandonado por Dios. Pero la inundación de luz y amor divinos que sucedió a esta prueba fue el premio de la paciencia con la que había soportado el siervo de Dios. Fíjese, qué hermoso que el Señor lo premió, le dio su luz, le dio el amor divino como premio por la paciencia con la que San Juan había atravesado. Se me viene a la mente el Salmo 22 que dice, aunque pase por oscuras quebradas, nada temeré, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me imagino yo que San Juan de la Cruz se repetía ese salmo a sí mismo mientras estaba pasando por esa oscuridad del alma, por ese momento de oscuridad en su vida. Fíjese que dice aquí, en cierta ocasión, una mujer muy atractiva tentó descaradamente a San Juan. En vez de emplear el tizón ardiente, como lo había hecho Santo Tomás de Aquino en una ocasión semejante, Juan se valió de palabras suaves para hacer comprender a la pecadora su triste estado. El mismo método empleó en otra ocasión, aunque en circunstancias diferentes, para hacer entrar en razón a una dama de temperamento tan violento que el pueblo le había dado el apodo de Roberto el Diablo. Imagínense, para que a alguien le pongan de apodo, que es el mismísimo diablo, ¿verdad? Son cosas que interesantes de conocer de la vida de los santos, pues de la vida de ellos. Luego, pues, vamos a leer un poco aquí que dice, santo y doctor de la iglesia, ¿verdad? Dice, después de 3 meses de sufrimientos muy agudos, él padecía de una enfermedad, el santo falleció el 14 de diciembre de 1591. En su muerte no se había disipado todavía la tempestad que la ambición del padre Nicolás y el espíritu de venganza del padre Diego había provocado contra él en la congregación de la que había sido cofundador y cuya vida había sido el primero en llevar. Fíjese,
Habían sacerdotes, igual lo mismo le pasó a San Francisco de Asís, que más o menos, fíjese, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, todos ellos están en ese siglo de los años 1500, ¿verdad? En ese siglo, que fue el siglo de la Reforma Protestante, donde el padre Martín Lutero comienza pues la Reforma Protestante. Allí es donde surgen en la iglesia todos estos santos. Fíjese, él tenía estos dos padres que eran enemigos de él dentro de su misma orden. Pero dice, la muerte del santo trajo consigo la revalorización de su vida, y tanto el clero como los fieles acudieron en grandes números a sus funerales. Dios quiso que se despejaran las tinieblas y se viese la vida auténtica para edificación de muchas almas. Sus restos fueron trasladados a Segovia, pues en dicho convento había sido superior por última vez. Segovia me llama la atención, si Dios me lo permite. Ayer me enteré de un peregrinaje que va a salir hacia, primero hacia Fátima. Se va a visitar el templo de Nuestra Señora de Fátima en Fátima, Portugal. Luego se va a ir a Ávila, donde vamos a estar en el convento donde estuvo pues San Juan de la Cruz y Santa Teresita de Ávila, y también se va a ir a conocer Segovia, que ahorita que se menciona aquí que ahí están los restos de San Francisco, de San Juan de la Cruz. Si Dios me lo permite, de nuevo, ayer lo empezamos a platicar con mi esposa, es para finales de agosto y principios de septiembre, terminando con 4 días yendo hacia el camino de Santiago de Compostela. Se van a caminar pues las últimas 15 millas de ese segmento como parte de la experiencia de poder ir a visitar todos esos lugares. En total son como unos 15 o 16 días que va a durar ese peregrinaje. Es en inglés, eso sí, ¿verdad? Si alguien está interesado, pues háganoslo saber y le damos información. Pero es en inglés, eso sí, tenemos que hacérselos ver. Todo va a ser guiado en inglés. Pero bueno, sigamos, ya nos queda poquito tiempo. Vamos a ver, hay una oración de San Juan de la Cruz, oración a San Juan de la Cruz, que es la oración que se le hace a él, ¿verdad? Entonces la vamos a hacer como para terminar esta reflexión y enterarnos, y que hemos ocupado. Yo tengo la mala costumbre, digo yo, de que empiezo a leer algo y de repente el Espíritu Santo me lleva por otros lados y comparto lo que se me viene a la mente. Así es que, pero bueno, bendito sea Dios por eso también. Dice la oración a San Juan de la Cruz. Tu emblema fue siempre padecer y ser despreciado. Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya que yo no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado. A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente, resignado y gozoso. A ti me encomiendo para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a menudo, cansado y desalentado, me quedo, me abato y caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Te tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra, para ser tu compañero en la patria del paraíso. Amén. Gracias, diácono, gracias. Gracias por esta reflexión, esta catequesis que nos da sobre San Juan de la Cruz. Si Dios nos lo permite, pues nos encontramos el próximo martes. Próximo martes nos vamos a encontrar, primero Dios, para hacer pues la liturgia de las horas. Ojalá que el internet esté un poquito más estable.
para ese día. Y este jueves, dentro de 2 días, pues nos volvemos a reunir con lo que ustedes quieran platicar. Asegúrense de tener su tacita de café para este próximo jueves y le vamos a poner nombre al programa, Tomando Café con Jesús. No porque Jesús sea mi nombre, no es mi nombre, no lo vayan a confundir, pero qué bonito tomar café con Jesús en la mañana, platicar con Jesús, ver qué Jesús nos tiene preparado, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo que Él nos envía nos lleve y caminemos por cualquier conversación a la que Él nos lleve y nos dirija, ¿verdad? Gracias. Gracias por la invitación. Ojalá que todos los que estamos conectados, pues el jueves también nos conectemos e invitemos a más gente para que se conecten, para tener esa conversación o ese cafecito con Jesús. Bueno, gracias, diácono. Bueno, muchísimas gracias al Ministerio de la Radio Unidos por Cristo y María, que siempre pues se nos está apoyando para promover y proclamar el Evangelio de Cristo hasta donde lleguen los confines de la tecnología, ¿verdad? Así es que muchas gracias y bueno, muchas bendiciones para todos y nos veremos este próximo jueves tomando café con Jesús y dentro de 8 días la liturgia de las horas de nuevo. Gracias, hermanos. Hasta luego. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.